Continuamos con el dibujo de Lucrecia. En este caso, Lucrecia ha dibujado la parte de la cabeza de color amarillo y la parte de la nariz también. ¿Qué significa eso? Pues es la precaución, el miedo a descontrolar los pensamientos y de alguna forma también con respecto a la nariz, el miedo a relacionarse con los demás. Sobre todo hay un conflicto del pasado relacionado sobre todo con el padre y en este caso Lucrecia es consciente de ese conflicto, pero todavía no está aceptado. Hay, digamos, una norma, una disciplina que me marco como contrapartida de ese condicionamiento, de ese conflicto. Esto puede hacer incluso que Lucrecia tenga un carácter bastante fuerte y que incluso a veces sea bastante masculina. Es decir, que intente ser fuerte en su vida como rechazo a la parte masculina de su pasado. Claro, esto también implica que, por ejemplo, la boca la ha dibujado de color rojo. Y eso lo que significa es el sufrimiento, el dolor con respecto a lo que se comunica. Ya sea comunicación interna, o sea, comunicación de los demás, o la comunicación que yo digo, que está relacionada también con el propio autoconcepto que yo tengo en ese color amarillo, ¿no? Entonces, claro, es que lo que yo digo puede hacer que el entorno al final me rechace o me sienta enjuiciado o sienta que no encajo de alguna forma. A la misma vez también digo lo que creo que tengo que decir para que los demás me vean fuerte, porque recordemos que hay inconscientemente una distorsión de lo que es el conflicto con la parte masculina, con la parte paterna. Por lo tanto, probablemente una parte de ti, Lucrecia, acaba siendo demasiado defensiva a la hora de relacionarse con los demás porque crees que tienes que defenderte del abuso, el abuso de poder, digamos, de los demás. En este caso ahora, si vemos la parte del pecho, la ha coloreado de color azul, ¿vale? Pero este azul es más intenso. Este es un azul más intenso y claro, lo que implica la parte del pecho son los miedos relacionados con la creación de una familia. En este caso, lo que se plasma es la necesidad de crear esa familia y el miedo a la soledad, de alguna forma. El azul también implica pues las emociones y es como que hay una distorsión entre corazón, mente. Digamos que mis sentimientos, mis emociones van por un lado, pero mi boca dice otra cosa. Es por eso que probablemente Lucrecia, las personas que más quiere, pues son a las primeras que sin querer a veces haces daño. Y en verdad, probablemente tu intento de unir o de sentirte más cercana a tu propia familia, a veces lo que provoca es precisamente lo contrario, el rechazo. No porque no te quieran, sino porque en ese momento una parte de ti no sabe cómo gestionar la situación. Crees que para gestionar y que haya un equilibrio hay que aplicar la convicción y la fuerza, la decisión firme, y eso al final los demás a veces lo pueden interpretar como una imposición, ¿vale? Que se les impone algo. Es por eso que te animamos a que seas mucho más pacífica y tranquilizadora en este momento y te permitas reflexionar más en ti. Digamos que pones muchas veces el foco fuera y con respecto al peligro que veo fuera me defiendo. Y ahora la clave es que te des cuenta de que hay una distorsión, una incomprensión en ti, que es la que te hace ver el peligro fuera, donde no lo hay. Y que hace que te percibas como peligrosa incluso tú en el sentido de que te tienes que controlar. Te exiges a ti misma controlarte para no hacer daño o para ser lo que tú misma esperas de ti. Entonces, claro, esa autoexigencia constante de ti misma es lo que te lleva finalmente a sufrir, ¿no? Y a esas situaciones complicadas que se dan en tu vida. Y eso lo podemos ver remarcado en los brazos, que lo has coloreado de forma roja y precisamente indica lo que ahora mismo te estamos diciendo. Por último, tenemos los pies que también están coloreados de azul. En este caso también implica que te gustaría moverte, digamos, siendo más coherente con tus emociones, con tu amor, pero a la misma vez entran en distorsión y en conflicto con lo que dices, con lo que expresas al mundo y con lo que inconscientemente crees que tienes que ser, que defenderte, ¿vale? Si vemos tus palabras claves, ¿qué siento? Frustración. ¿Qué hago? Intento. ¿Qué tengo? Carácter. Si vemos esas palabras, precisamente tienen que ver con lo que ahora mismo estamos diciendo. ¿Por qué hay una frustración? Porque no soy capaz de expresar lo que siento, porque lo que digo, lo que pienso, lo que expreso, no es lo que siento, sino lo que creo que tengo que decir para que los demás no se me vayan, digamos, de mi lado, ¿no? Sin darme cuenta de que así lo que estoy haciendo es cohibirlos, asustarlos. El carácter es precisamente lo que te lleva a no tener, digamos, nada y tener frustración únicamente, porque el carácter te lleva a intentar lo que crees que tienes que conseguir en tu vida del modo que crees que tienes que conseguirlo, que a veces es demasiado predominante, demasiado fuerte, ¿vale? Y eso a veces lo que te va a llevar es a sentirte frustrada porque
no vas a saber transmitir lo que realmente sientes a los demás. Acuérdate que el carácter fuerte surge en primer lugar por un rechazo con respecto a ti misma, ¿no? Con una autoexigencia, lo que hemos dicho antes. Entonces, date cuenta de que no eres culpable de nada. Tienes que comprender tu pasado para reconciliarte nuevamente contigo misma. Si comprendes eso, al final ese carácter se irá suavizando porque no es algo que surja de ti de forma natural, sino que es algo que has aprendido a aplicar en tu vida para defenderte de la misma. Además hay dos palabras que has escrito en tu dibujito, una es carpe diem y otra es enjoy. Y claro, no puedo disfrutar si sigo anclada en lo que he vivido en mi vida y no he sabido aceptar o comprender. Por lo tanto, Lucrecia, esto lo que indica es que a veces tiras de recursos de sentirte efímeramente bien, de, digamos, chutes de adrenalina para sentirte alegre, sentirte viva, sin darte cuenta de que en el fondo eso dentro te hace sentirte vacía, porque el conflicto sigue estando latente. Las palabras de lo que no soy es tóxica, no hago, lucha y no tengo paciencia. Es decir, no soy tóxica, no hago, lucha y no tengo paciencia. Precisamente lo que marcamos como lo que no soy, hago, tengo, es en el fondo lo que una parte de mi distorsión ha creído que soy, que hago y que tengo. Y si nos damos cuenta, tenemos lucha, tenemos toxicidad, tenemos cosas que en el fondo no son reales, son aprendidas, es un sistema de creencias. La persona tóxica realmente no existe, solo existe una distorsión de la vida por un conflicto del pasado no resuelto. Por lo tanto, no luches en contra de tu pasado, acéptalo, compréndelo para poder ser libre. Un último detalle es que el dibujo, la barrera protectora, el circulito que rodea al muñeco, está de color amarillo. Eso implica precaución con respecto al entorno, que se puede reflejar incluso a nivel físico en problemas de la piel, incluso alergias, ¿vale? Entonces, bueno, implica un poco lo que ya hemos dicho anteriormente con respecto a todo lo demás. El hecho de tratar de defenderme del entorno porque pienso que de alguna forma es hostil y tengo que luchar para cambiar eso. Y para ello me he creado una capa, una barrera protectora que en este caso creo que me hace sentirme un poco más tranquilo o tranquila. Pero la realidad es que esa capa protectora lo único que está tapando es mi lucha interna, mi incomprensión. Así que Lucrecia, ánimo, te recomendamos que te permitas indagar en ti sin echar balones fuera, ¿vale? Y también otra cosa muy interesante, Lucrecia, es que has dibujado en el pasado una luna y en la parte izquierda una luna y en la parte derecha un sol en la parte inferior de tu dibujo. Eso implica básicamente, Lucrecia, que en tu pasado hay algo que estás escondiendo, que estás intentando ocultar, pero que la realidad es que te hace condicionarte más de lo que crees en este momento, en el presente. Y además eso hace mención al rojo de la parte del abdomen, del estómago. Esos dibujos, esa cosa que oculto del pasado, está teniendo una ira contenida que vuelco a los demás. Y es lo que simboliza la parte del abdomen que has dibujado con rojo. Es decir, está latente, está vivo ese sufrimiento, esa ira que ahora mismo ejerces a veces sobre los demás, cómo está conectada con lo que digo, con lo que verbalizo, como hemos dicho antes, ¿vale? Así que Lucrecia, permítete un momento de paciencia, de tranquilidad, no para cambiar el mundo, sino para conocerte a ti misma. Si estás interesado en que interpretemos el mensaje que internamente te estás diciendo en este momento, pero no sabes ver, tan solo tienes que irte a descripción de este mismo vídeo, descargarte esta misma dinámica y enviárnosla coloreada. ¿Cómo se realiza esta dinámica? Muy simple. Colorea las partes que consideres del color que quieras. Eres libre de colorear todas las partes o solo alguna de ellas, incluso de incluir algún elemento nuevo en este dibujo, ¿vale? Después lo que vamos a hacer es, en futuros programas, interpretarte lo que simboliza tanto el color que das como la parte coloreada y la forma en la que lo coloreas, ¿vale?